Vamos a comenzar este curso de Física 1 con el estudio de la cinemática. Bueno, la cinemática, ¿qué es la cinemática? La cinemática es el análisis del movimiento. Es decir, nosotros cuando vemos una partícula que va cayendo, un carro que se está moviendo, un balón de fútbol, no desde el punto de vista de la cinemática no analizamos las causas, sino el movimiento que está ocurriendo. Entonces analizamos el movimiento. Ahí tenemos un primer punto. El analizar las causas del movimiento le corresponde a la dinámica. Entonces ponemos por aquí las causas le corresponden a la dinámica, que más tarde en este curso también revisaremos. Bueno, primero debemos de imponer unas restricciones para comenzar con el estudio de la cinemática. La primera restricción sería que nos vamos a enfocar a movimientos unidimensionales. ¿A qué me refiero con movimientos unidimensionales? Bueno, por ejemplo, cuando un auto se mueve y va en línea recta, entonces tendríamos un movimiento unidimensional, o la caída de un balón de fútbol también cuenta con un movimiento unidimensional porque este está restringido a moverse en una línea recta, ya sea que esté horizontal, que esté vertical, que vaya elevando o que vaya cayendo, o que esté inclinado, como podría ser un plano inclinado. Bien, otra de las restricciones que vamos a imponer para el estudio de la cinemática es que vamos a idealizar los cuerpos, es decir, si nosotros tenemos un automóvil, el cual queremos analizar su movimiento, entonces este automóvil lo vamos a considerar como una partícula de masa puntual, que es como se le llama. Entonces en esta partícula, que lo vamos a considerar para el movimiento del carro, no vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, la rotación de las llantas, no vamos a tomar en cuenta la vibración de ciertas partes, etcétera, etcétera. Igual, por ejemplo, un balón de fútbol, pongo aquí otro ejemplo, tendríamos un balón de fútbol. Lo vamos a considerar también como si fuera una partícula. Este balón de fútbol, bueno, ¿cuáles son las restricciones que debemos de anular aquí al considerarlo como una partícula? Pues bien, cuando nosotros pateamos el balón o imprimimos una fuerza sobre él, este balón tiende a deformarse. Bueno, al considerarlo como una partícula, no vamos a considerar esas deformaciones. Entonces tenemos estas dos restricciones que son que lo vamos a estudiar para empezar en una dimensión, más adelante lo haremos en 2 y en 3 dimensiones, y que vamos a trabajar con la idealización de los cuerpos, es decir, de todo un cuerpo vamos a anular las demás características y vamos a considerar simplemente una partícula que tenga una masa m, y ya, igual para el caso del oro. Bueno, como segundo punto vamos a ver cómo son los movimientos en el plano cartesiano. Para eso vamos a limpiar aquí esto y vamos a tener entonces que el plano cartesiano ya no lo vamos a tratar
con los ejes X y Y como antes, sino que este va a ser el eje del tiempo medido regularmente en segundos, aunque también lo podemos tratar como cualquier otra unidad de tiempo, minutos, horas, días, meses. Y el eje Y ahora va a ser el eje de la posición, que lo vamos a tratar regularmente en metros. Este eje igualmente lo podemos tratar con las unidades kilómetros, centímetros, milímetros, etcétera, según se nos facilite. Bueno, vamos a checar aquí tres tipos de movimiento. El movimiento A, bueno, inciso A, que sería cuando tenemos cero movimiento. Entonces, cero movimiento. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros estamos quietos en un lugar de alguna ciudad, en alguna calle, y no nos movemos. Entonces, para cualquier tiempo t, nuestra posición en esa calle, en esa ciudad, siempre va a ser la misma. Es decir, vamos a tener nuestro movimiento, lo va a caracterizar una recta horizontal que va a tener como coordenada en el eje X una medida en metros. Es decir, si nosotros estamos a 10 metros de la esquina de una calle que está como referencia, entonces de aquí a aquí serían 10 metros, y eso siempre va a ser, pase un minuto, 2, 3, 4, una hora, 5, entonces esto va a ser cero movimiento. Bueno, el siguiente tipo de movimiento que vamos a analizar es cuando tenemos movimiento, abrevio ahí, a velocidad constante. Bueno, cuando tenemos movimiento a velocidad constante, vamos a tener otra vez el plano donde vamos a caracterizar este tipo de movimiento a velocidad constante como una recta que tiene cierta inclinación. En este caso, digamos que aquí empieza aquí, digamos que estamos aquí, pero que en un determinado tiempo t, digamos por aquí, nos empezamos a mover. Entonces esta sería la gráfica de nuestro movimiento, estos nuestros pasos. Entonces llevamos una velocidad constante. La velocidad constante en este caso va a estar dada por la pendiente de esta recta. Como sabemos, la pendiente, que en este caso la vamos a llamar B, si nosotros tenemos que este es el punto T1, o sea, de tiempo, este es el punto T2, también de tiempo, este sería el X1 y este sería el X2. Entonces nuestra pendiente para obtener la velocidad sería X2 menos X1 sobre T2 menos T1, que podemos recordar de los cursos de geometría analítica para sacar la pendiente de una recta. Entonces esta recta va a tener como ecuación una ecuación que nos va a dar la posición de nuestro objeto en todo momento como x de t, x de t, donde x es la posición, t es el tiempo, igual a b, que va a ser la pendiente por el tiempo, más a, que sería el punto en el que nos encontramos en el eje de la posición. Entonces, si se fijan, esta es la ecuación de una recta que nos va a dar el comportamiento de la velocidad. Entonces, esta es la que vamos a utilizar cuando tengamos movimiento a velocidad constante, donde en este caso, esta que pongo aquí como ejemplo, tiene pendiente positiva. Si estuviera al revés, tendría pendiente negativa. Bueno, por último vamos a ver el movimiento acelerado. Movimiento acelerado. Este movimiento acelerado
Va a ser en casos cuando nuestra curva tenga, por ejemplo, un comportamiento de esta forma. Entonces podemos decir que empezamos aquí otra vez, pero la pendiente va cambiando, es decir, la velocidad va cambiando. Ya no tenemos una pendiente que es la misma en todo momento, sino que en cada momento, en cada punto de tiempo, tenemos esta pendiente que está así. En este otro punto vamos a tener una pendiente así y así. Entonces este se llama movimiento acelerado. Esto lo podemos, muchos de ellos los podemos modelar mediante la ecuación cuadrática, que más adelante veremos casos y ejemplos de estos. Otro de los movimientos, por ejemplo, acelerado, también sería un movimiento sinusoidal. Es decir, cuando tenemos una gráfica que se puede modelar por medio de senos y cosenos, es decir, algo de esto. Y la ecuación de esto podría ser, por ejemplo, igual a seno de t. Bueno, vamos a ver estos tres movimientos en una simulación. Entonces tenemos por aquí estos dos ejemplos. Aquí tenemos una masa, una partícula, como habíamos dicho, que se va a mover en un punto, que se va a mover en esta trayectoria curva. Tenemos también este péndulo y vamos también a poner nuestra masa de este lado para ver cómo trabaja cuando tenemos una velocidad constante. Entonces este va a ser para la velocidad constante, el triángulo verde. Vamos a poner el movimiento. Nos fijamos en la gráfica de arriba cómo cambia, cómo hay una línea azul. Soltamos nuestra partícula y vemos cómo avanza en este pequeño tramo rojo, cómo avanzó, así como en la parte de la velocidad constante, como tenemos aquí. Bueno, vamos a regresar otra vez. Vamos a ponerlo ahora de este lado. Vamos a cambiar, lo ponemos aquí en esta trayectoria curva y vamos a ver cuál es el movimiento que hace. Vemos aquí que lo hace curvo, que tiene una figura periódica. Si se fijan, el movimiento cuando comienza aquí en la base de esta curva de color rojo es cuando llega aquí a cero su velocidad, se regresa, empieza a aumentar y es conforme va haciendo la curva. Después llega al centro, que es aquí, cambia y otra vez empieza a disminuir la velocidad y llega a cero, que es aquí. Bueno, ya vimos el ejemplo de la velocidad constante y la velocidad acelerada, mejor dicho, el movimiento acelerado, que sería este caso. Ahora, el movimiento, por último, para ver un movimiento también sinusoidal, sería por ejemplo este, que corresponde a este péndulo con un resorte. Entonces su movimiento, si la gráfica estuviera caracterizada para que nos mostrara también en la parte de abajo, entonces tendríamos, como lo habíamos visto aquí, que es de forma sinusoidal, y lo podemos modelar por medio de la ecuación, como la habíamos mostrado acá, que es un seno que depende del tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera lección.